Hablaremos hoy de un tema que puede producir lo que se llama miedo. Atención, es un tema de aparecidos, sombras y bultos que se menean. De manera que los niños, las personas impresionables, onda terror, claro, lo que viene, ¿no? Es el caso de los ataúdes de Barbados, también llamados ataúdes deslizantes o ataúdes malditos. Y es uno de los casos de misterio al que no se ha conseguido dar una explicación lógica y sobre el que han corrido y siguen corriendo ríos de tinta. Bien. El fenómeno se ha dado en varias y distintas partes del mundo, ¿no? Pero el que mayor sensación ha causado y el que más repercusión ha tenido ha sido el que se produjo en la isla de Barbados, en las Antillas Menores, ahí entre el mar Caribe y el océano Atlántico, ¿no? En un cementerio, el cementerio de Christchurch, en la costa sur de la isla. En este pequeño cementerio, los ataúdes de un determinado panteón, perteneciente a una familia de la localidad, aparecieron en varias ocasiones cambiados de lugar, movidos e incluso levantados de su sitio. A pesar de que se le ha intentado dar numerosas explicaciones al asunto, el motivo sigue siendo misterioso. El panteón en cuestión fue construido en 1742 a petición de la familia Warron, propietaria de una importante plantación de azúcar en la isla. Según sus deseos, fue construido en una superficie de 4 por 2 metros, con grandes bloques de coral unidos con cemento y, como bóveda, una losa de mármol. Sin embargo, antes de que fuera ocupado, la familia decidió venderlo a otra familia, los Elliot, a fin de que fueran enterrados en él, en este panteón, los restos mortales del coronel Thomas Elliot. Un enterramiento que no llegó a realizarse porque los restos de este hombre fueron arrojados al mar en última instancia, según deseos del finado. Bueno, el panteón siguió vacío hasta el 31 de julio de 1807, en que se dio sepultura a un pariente lejano de la familia, Thomasina Goddard. Después del enterramiento, he vendido el panteón a la familia Chase, muy importante en la isla, una familia importante, pero en realidad sus miembros tenían casi todos antecedentes criminales, y su patriarca, el coronel Thomas, era un hombre sumamente violento, de extrema crueldad, con sus esclavos y adicto a todo tipo de vicios. Thomas Chase se llamaba, ¿no? El 22 de febrero de 1808 fueron llevados al panteón los restos de la hija menor de Thomas, Anne-Marie Chase. La muerte en extrañas circunstancias de la pequeña, todos sospechaban que había sido producida por su agresivo padre en un ataque de furia, y luego fue enterrada en un ataúd revestido de plomo. El 6 de julio de 1812 se abrió de nuevo el panteón para dar sepultura a Dorcas Chase, la hija mayor del coronel, que también parece que fue incitada al suicidio por su propio padre. Al introducir el ataúd en el panteón, entre tenues luces que portaban los esclavos, una especie de quinqué, ¿no? Y todos los presentes vieron que el ataúd de Mary Ann había sido, de Anne-Marie en realidad, había sido movido hacia el rincón opuesto que ocupaba, y el de la señora Thomasina Goddard arrojado contra una pared. Sí, señor. Entraron para hacer un entierro, y los dos ataúdes que había desparramados como desparramado. Sí. Dado que ambos féretros estaban revestidos con plomo, bueno, nadie se explicaba
cómo había podido producirse tal accidente. ¿Por qué está? Dado que estaban revestidos con plomo. No, eso es lo de menos. Eso es lo de menos, como si los ataúdes no revestidos con plomo anduvieran de un lado para otro como zapallos en carro. Bien, digo porque no estoy de acuerdo con este inciso. Confusión, caos. Bueno, se aceleró el enterramiento, volvieron a poner los ataúdes en su lugar de origen y sellaron cuidadosamente la losa de mármol de la cripta. Incluso el coronel Chase, enfurecido, culpó de la profanación a los esclavos, quienes lo negaron rotundamente, etc. Menos de un mes después, el violento coronel Chase murió. Y el 9 de agosto de no sé qué año, una comitiva con sus restos fúnebres fue de nuevo hacia el Panteón, ya definido por algunos como el Panteón Maldito. Y cuando se procedió a abrir la puerta o la cripta, se comprobó que todo estaba en el lugar que había sido dejado antes, por lo que nadie dijo nada. Todo volvió a la normalidad hasta 4 años más tarde. El 25 de septiembre de 1816, la fecha que no supe decir era 1812, evidentemente, la tumba se abrió de nuevo para recibir los restos de otro de la familia Chase, un niño, el pequeño Samuel Ames Brewster. La sorpresa fue mayúscula cuando de nuevo volvieron a aparecer los ataúdes desordenados, sin que la losa que cubría la cripta mostrara indicios de haber sido abierta. Nuevamente las sospechas cayeron sobre los desdichados esclavos, que volvieron a proclamar su inocencia y culparon a los espíritus, porque según decían, y con razón, no existía sospecha alguna de que la losa hubiera sido manipulada, bla, 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 la cripta tenía una sola entrada, blu, blu, blu. Otra vez colocan todo en la posición original. La familia Chase decidió que el féretro del familiar que reposaba en el cementerio de San Felipe, otro familiar, fuera trasladado a ese panteón en ese mismo año. Y otra vez se congregaron un montón de personas en el cementerio a ver qué pasaba, ¿no? Para ver si el fenómeno se produciría de nuevo. Y efectivamente, el ataúd de la señora Godard se encontraba roto, desplazado hacia la pared opuesta. Todos los demás habían sido movidos, cambiados de lugar, desordenados. Inspeccionaron minuciosamente la cripta, no encontraron indicio alguno de que hubieran violentado la cerradura, no sé qué. La noticia corrió como pólvora y al siguiente entierro, que fue el de la señora Thomasina Clark, centenares de personas abrieron la losa y apareció el interior hecho un verdadero caos. Otra vez, pero cada vez peor. Era esto. Entonces, tuvieron la idea, el gobernador intervino, hizo una investigación. Bueno, dice, vamos a investigar. Viene la policía, qué sé yo, resultado negativo. Se colocaron los féretros en los lugares y cubrieron el suelo con arena fina, de esas que se ponen para detectar a los fantasmas. Esas, en Mickey contra los 7 fantasmas. Sí. ¿Para qué? Bueno, para ver si había pisada. Y cerraron bien todo. 18 de abril de 1820, gobernador y autoridades procedieron a comprobar que todo estaba en orden. Los sellos estaban intactos, la losa de la entrada tal y como la habían dejado, afuera todo estaba bien, pero no adentro. Cuando retiraron la losa, mejor dicho, cuando la iban a retirar, uno de los ataúdes estaba justo apoyado en la losa y se tumbó. Era el féretro de Anne-Marie.
Y bueno, todo un lío, y en la arena no había ninguna huella. Señor. Todas las trampas que ordenó poner el gobernador estaban intactas. Y era evidente que ni los esclavos ni algún bromista había podido realizar el macabro acto. Entonces empezó a especular con los siniestros espíritus de los esclavos, sus influencias con el más allá, las fuerzas sobrenaturales o paranormales que se escapaban a la comprensión humana. Y uno de los partidarios de esta última opción fue el escritor Sir Arthur Conan Doyle, famosamente el autor de Sherlock Holmes. Los que escuchamos este programa sabemos que Conan Doyle era muy aficionado a esas creencias, que de hecho creía en las hadas y que había respaldado a más de un charlatán, ¿no? No sé, y mago fraudulento. Pero Conan Doyle creía que eran los espíritus. Otra hipótesis es la que da George Hunter, que es el autor de Barbados, un libro que habla de estos asuntos. Bueno, este muchacho opina que el fenómeno pudo deberse al gas que expulsan los cuerpos en descomposición. Mire, si a mí me dieran a elegir entre los espíritus del más allá y qué sé yo, y el gas de los cuerpos en putrefacción como responsable del movimiento de ataúdes que pesan 200 kilos, yo elegiría a los espíritus. Claramente. En nombre de la ciencia, no en nombre de la superstición. Bueno, si no hubiera más que dos opciones. Finalmente, le echaron la culpa a las inundaciones, pero el problema era que no había inundaciones. Claro, ¿cuándo aparecieron? No estaban en el relato todavía. Se encontraba además en un lugar alto. Bueno, igualmente se intentó dar una explicación con los temblores de tierra, porque parece que la isla de Barbados está situada sobre un cinturón sísmico. Pero, ¿por qué todo eso pasaba solamente en el panteón de la familia Chase y no en el de al lado? Bueno, todas las hipótesis se cayeron y entonces los ataúdes fueron trasladados a otro lugar del cementerio y dejaron el panteón totalmente vacío y los fenómenos nunca más volvieron a producirse. Y ahí terminó la historia. No es una buena historia, si usted mira. ¿Por qué no es una buena historia? Porque no tiene desarrollo. Nosotros llegamos al final de esta historia, queridos amigos, y estamos en el mismo lugar en que empezó. No hay lo que se llama, lo que Anna Uberfeld hubiera dicho, un modelo actancial. ¿Dónde están los personajes? ¿Dónde está qué quiere esto? ¿Qué quiere el otro? Hay una serie de hechos. Estos hechos no son de tono creciente. A mí me pasa lo mismo. Yo por ahí dije, cada vez era peor. Mentira. Lo agregó para ver Yo si lo la agregué salvaba. para ver si le daba un poco de polenta al asunto. Pasa varias veces la misma cosa y después no pasa más porque cierran la puerta. Quiere decir que es una muy mala historia. Desde el punto de vista, desde el único punto de vista, del relato, de la narrativa, del interés. Sí. Tampoco hay un verdadero misterio, porque a mí me sigue oliendo que alguno Que lo movían. otra vez lo movía y después ponía otra vez la arena, qué sé yo. No está muy claro. ¿Y qué iban a mirar a cada rato, además, a ver ¿Y si... por qué no iban a mirar? No iban nada más que cada vez que había entierro. No me Sí. gustó. Para ¿Pero por qué usted, le- ¿cuál es la explicación? Para mí es un bromista que incluso fue tan hábil como para que las trampas que había puesto el gobernador no funcionaran. Por ejemplo, el gobernador. Claro. Quizás era el mismo gobernador Sí, que, claro, claro. que hizo todo esto. No sé para qué tampoco. porque- No, tampoco tiene Un placer para qué. privado. Un placer privado que... Claro, que si no aparece evidente un para qué, todo está en un sinsentido de niños que tocan timbre para luego darse a la fuga. Es decir, ¿para qué un niño toca timbre para luego darse a la fuga? Una buena respuesta sería para poner a prueba las tradiciones de la sociedad. O sea, para ver si todo es previsible. Si al tocar uno el timbre la gente sale. Y si
al salir ante el sonido del timbre y no ver a nadie, la gente recibe como una bofetada a esas tradiciones. Es decir, las estás poniendo a prueba, las estás cuestionando. Yo no creo que los niños piensen esto. No, pero hay algo de eso. Pero en realidad podría decirse eso. Aunque no presencie el momento, porque el niño No, ya se fue. Eso es lo malo. Ya se fue. El niño nunca puede presenciar cómo la persona que atiende la puerta recibe el chasco. Salvo que el niño sea tan estúpido como para fingirse un viandante ajeno a las circunstancias y quedarse ahí pasando. No, cada niño que intenta esto recibe en general una patada. Se le nota al niño. Un patadón que lo vuelve a conectar con la realidad al niño. Con la fuerza de las tradiciones. Sí. Una de las cuales dice que si uno sorprende a un niño que acaba de hacer sonar nuestro timbre para darnos un chasco, está habilitado para encajarle una patada. Sí, así todo, el movimiento de estos ataúdes parece... todavía más sí, menos emocionante. Superfluo, digamos, sí, que lo del timbre. ¿A quién se molesta? Bueno, no me gustó esta historia. ¿Y por qué contamos todo esto? Porque a veces es bueno contar una historia que a uno no le gusta, porque lo que sí le gusta a uno es explicar por qué una historia no funciona. Y ese es un tema muy apasionante. Incluso hay libros que son solamente colecciones de historias que no funcionan. No hay libros, pero debería haber. Colecciones de historias que no funcionan y luego el autor aparece explicando por qué no funciona. Saber por qué no funciona una historia es un saber. Es algo que merece la pena ser sabido. Hemos ido a donde el discotecario, que nos dijo que esta era la historia que más le había gustado de cuantas habíamos contado. No le digo. Porque realmente lo había puesto en vilo. Él no sabía muy bien lo que era ponerse uno en vilo, ni yo tampoco. Y me dio finalmente un... Yo le pregunté si tenía discos de entierros. Sí. Que son siempre un poco desagradables. No me refiero a los entierros, que sí lo son, sino a los discos sobre entierro, que lo son más. Y tiene una milonga de Jorge Vidal, que se llama Duelo Kurda, que es un enterramiento, como dicen aquí, pero protagonizado por personas dadas a la bebida. Es ciertamente una milonga de dudoso gusto. Yo diría que en estos tiempos es políticamente incorrecta, por no decir que es una cosa un poco burda, ¿no? Pero está siempre Vidal, que canta bien, y alguna rima afortunada por ahí encontramos. Duelo Kurda, que no es más que una crónica de estos episodios de Barbados, pero modificada totalmente. Sí, sí. Quizás demasiado. En la voz de Jorge Vidal. Adelante.